Todos. Bueno, tenemos largo y tendido porque Diego fue embajador de Estados Unidos y fue embajador de China. No es lo mismo. Y además tuvo en la Unión Europea y en Brasil. Y en Brasil. Pero hoy hablar de Estados Unidos, hablar de China, es casi como tener un pie en cada parte del mundo en esta batalla fuerte de dos poderosos cuando hablamos de aranceles y hablamos de toda esta historia económica con mucho ruido. Vamos a hablar de esto, vamos a contar qué nos conviene a los argentinos, porque pareciera que hay que definir, ¿viste? ¿A quién querés más? ¿A mamá o a papá? Y nos están marcando el termómetro de un lado y del otro, ¿no? Me parece que por ahí viene un poco el punto de conflicto, ¿no? Bueno, lo equilibrado es a mamá y a papá. A los dos. Sin lugar. Pero a veces no se puede. Por supuesto, cuando mamá y papá están enojados, claro, ahí se plantea un conflicto. Claro. Pero la realidad es, nosotros estamos en un lugar en el mundo, sí, que es Occidente, no en cualquier lugar de Occidente. Estamos en el cono sur de América, bien lejos, en una punta de Occidente, claro. Muy ligados a quienes, a lo que llamamos Mercosur y Chile, claro. Es nuestro lugar en el mundo. Eso es Occidente, pero es un pedazo de Occidente. Exactamente. Porque dentro de Occidente hay una cantidad de intereses muy diversos. Primer dato, yo creo que nosotros tenemos que entender dónde estamos, echar raíces, el ancla, entender que nuestro interés, especialmente en un mundo muy confuso, muy convulsionado como está hoy, nuestro lugar en el mundo es muy interesante. Bueno, somos muy buenos. Somos 20 millones de kilómetros cuadrados entre tierra y mares. Claro. Es un espacio de 18 millones de kilómetros cuadrados a Rusia. O sea, es un lugar muy importante. Tenemos 300 millones de habitantes. Somos, si operáramos juntos, eso es lo que no hacemos, eso es lo que deberíamos corregir. Corregir y hacerlo. Quinto o sexta economía del mundo. Tenemos proyección en el Atlántico Sur, en el Pacífico Sur y en un lugar importantísimo como es la Antártida. Todos sabemos que en buena medida gracias a la Argentina hay un tratado antártico que preserva el Polo Sur. Ustedes han visto cantidad de películas del Ártico donde no hay ese acuerdo. Claro. Por eso vemos que de repente bajan los hielos, se congela o se inunda Nueva York. Todo eso no empieza con Comodoro Rivadavia. Es en el norte. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un gran lío en el norte que nosotros estamos preservando en el sur. Entonces, un dato muy importante es en esta confusión saber dónde estamos, desde dónde operamos, que somos obviamente aliados. A mí me tocó acordar con Estados Unidos y negociar en 1998, cuando fui embajador por primera vez en Estados Unidos, el acuerdo por el cual somos principales aliados extra-OTAN de Estados Unidos. Estoy muy orgulloso de haber hecho esa negociación, que fue muy importante para Argentina. O sea, es nuestro aliado natural. Es decir, mamá y papá... Aliado natural. O sea, mamá y papá muchas veces... no son iguales. No, son diferentes. Es como, ¿con quién de los dos vivimos? Exacto. Si están separados. Ahora le voy a preguntar, ¿con quién de los dos vivimos? Con Estados Unidos. Con Estados Unidos. ¿Qué nos convendría? ¿Qué pasa si se ofende China? Porque también tenemos una dependencia económica fuerte, pero quiero también que compartamos un trabajo, por esto que usted nos planteaba, estamos con Diego Aguilar, que fue embajador de China y de Estados Unidos, entre otras cosas. A propósito de lo que sucedería, armando esta comparación que planteó Diego, si tuviéramos la misma cantidad de empresas, por ejemplo, que Chile, que él marcó puntos estratégicos. Presten atención a esto y lo debatimos con él. ¿Cómo sería Argentina con la misma cantidad de empresas que Chile? Mientras que Argentina cuenta con alrededor de 17 empresas cada 1000 habitantes, en Chile hay 58, más del triple. Juguemos a inventar una ciudad de igual tamaño en ambos países, una de cada lado de la cordillera. Estas ciudades imaginarias tienen 100.000 habitantes cada una y replican el promedio de cada país. Entonces, mientras que en Argentina tenemos 1.700 empresas funcionando, en Chile hay 5.800, una diferencia enorme. Y cada año esa diferencia crece. En nuestro país nace una nueva empresa cada 2.326 argentinos de la población económicamente activa. En cambio, en Chile se arma una nueva empresa cada 125. Es decir que, en relación a la población de cada nación, por cada nueva empresa argentina hay 18 nuevas empresas chilenas. Si Argentina tuviera entonces esta relación con las empresas y el empleo privado que tiene Chile, habría 1.468.654 nuevas empresas para sumarse a las 609.000 existentes. Sigamos jugando con este escenario hipotético que nos ayuda a entender la necesidad de la generación de empleo y creación de empresas en el país. Si Argentina tuviera la misma cantidad de empresas cada 1000 habitantes que Chile, con esas 1.468.654 nuevas empresas, habría 4.405.962 nuevos empleos, siguiendo el promedio de empleos por empresa actual. Un salto astronómico del empleo del orden del 56%.
En esa Argentina, el PBI per cápita pasaría de los 8.441,9 dólares actuales a 13.169. El impacto se puede mirar también en cada sector de la economía. Hoy, el 39% de las empresas se dedica a los servicios, el 30% al comercio, el 11% al agro y casi el 10% a la industria manufacturera. Concentran alrededor del 90% del total. Este shock económico imaginario cambiaría cada uno de estos sectores. El sector comercial tendría 131.630 empresas nuevas. Se duplicaría la cantidad de empresas de servicios, 223.406 nuevas. La industria manufacturera y el campo ganarían un incremento de 14.626 y 18.099 en su número total de empresas. Tener la misma cantidad de empresas por habitante que Chile también significaría más oportunidades en cada rincón del país. Aún sin cambiar el peso de cada región actual, este crecimiento se vería reflejado en más trabajo en provincias. Por ejemplo, Jujuy, 35.248 nuevos empleos. Mendoza, 180.644. Y así, con Salta, Entre Ríos, Chubut, Santa Fe, Río Negro, Chaco y Córdoba. Datos demoledores. ¿Te puedo agregar uno Sí, chiquito? por favor. Además, Nadie duda hoy, la diferencia con los chilenos, ¿no? ni en el oficialismo, ni en la oposición, que Sí. la minería es el gran desafío de El Argentina. gran desafío. Muy bien. Claro. Chile exporta 50.000 millones de dólares Sí. en minería. Nosotros 4.500. 50.000 Chile, 4.000 nosotros. Con un segundo dato. Cobre exporta Todo- mucho ellos, ¿no? Claro, pero toda la minería está en los Andes. Sí. Bueno, siguiendo el mapa que tenemos, el 75% de la superficie de los Andes, de la cordillera, está del lado argentino. Ah, Quiere bien. decir que nos... Esto, Guilar, tiene que ver con un tema de desarrollo y exploración y producción minera, o tiene que ver también con temas de legislación. No, esto se llama confianza. La minería es lo que se llama una industria de inversión intensiva. Para que haya inversión Claro. intensiva, Claro. tiene que haber confianza continua y creciente. proyectos, Intensiva, además, confianza intensiva. intensiva. Claro. Mil millonarios a muy largo plazo, que si Sí, no se ve y esa bueno. confianza en el tiempo, es imposible que alguien venga a decir, Bueno, la apuesto a confianza los próximos es el 20 elemento. años. Por eso cuando vemos el brutal shock de confianza que produjo Argentina en el año 2024, incuestionable, creo que lo sabemos. ¿Shock de confianza? De confianza, la mayoría de los argentinos y la mayoría del mundo ve a Argentina, que estaba desahuciada a fines del 2023, con una nueva expectativa. Pero ¿qué pasa? Son dos es como mamá y papá. Otra vez mamá y papá. Exacto. Entonces pongámoslo en mamá o en Claro. papá. Sí. La estabilidad, luchar contra la inflación, es uno de los dos. Y del otro... El otro se llama las instituciones. Las instituciones, ¿qué significan en lo práctico? Tener un presupuesto aprobado en el Congreso. No Nosotros no tenemos. tenemos presupuesto ni del Exacto, vamos. 2023, ni del 2024, Claro. ni del 2025. Una corte creíble, que tenga 5, 6, 7 miembros, no importa. 3. Pero tener una corte normal. Sin esos dos datos no hay ni confianza institucional, Claro. ni seguridad jurídica. Bueno, Exacto. Ahora, el perdón, ingreso a la OCDE, el ingreso a la OCDE tan mentado en Argentina que lo impulsó Macri, quedó trunco con Fernández y ahora estamos como ahí en una nebulosa, pero intentando de nuevo, no es otra cosa que una serie de estándares altísimos, Claro, institucionales, de gobernanza, Uno de ellos los cuales estamos lejísimos. es el Dicho cuidado respecto del cambio climático. Claro. Entonces, la Argentina, creo que el presidente equivocadamente Lo niega. No, niega claro. el cambio climático. Dice que es una conspiración comunista. Claro. Bueno, preguntémosle a Bueno, la OCDE tampoco, si... no hay presupuesto, hay ruido con la Corte Suprema, o sea, hay una serie de factores que usted está enumerando que que son contribuyen. institucionales. Claro. Exacto, y a su vez usted dice que hubo una dosis de confianza importante en el 2024 con el cambio de gestión. Sin lugar a dudas. Yo por creo la que política de apertura económica ese o dato política de mercado. generó realmente que nos volvieran a mirar. Hoy hay Hoy- cientos de empresas que están mirando. ¿Quiénes nos Argentina. miran, Diego? Más allá de Trump, y ahora le quiero, a propósito de este ejemplo que lo reiteramos tanto, que es China, Estados Unidos en la batalla final, nosotros ahí en el medio. ¿Quiénes nos miran? Y le quiero preguntar si es bueno o malo este vínculo con Trump a nivel país, más allá de la ideología. Yo prefiero hablar del vínculo con Estados Unidos. Directamente. Claro, Ajá. que es el dato estable. Lo que está pasando hoy con Trump es un gran signo de interrogación. En Claro. principio, costó 6 trillones de dólares de pérdida en la bolsa norte. Trillones. 6 trillones de dólares. Ja. Y una incertidumbre que por primera vez, yo sigo mucho, por supuesto, Claro, la prensa claro. norteamericana, hay movilizaciones masivas en la mayoría de las ciudades contra la política arancelaria y por el destrato a los inmigrantes. Es decir, hay una reacción muy importante. Ayer, no, 3 días atrás,
hubo una votación clave, el Senado, controlado por los republicanos, Sí, partido ellos tienen ahí del gobierno, mayoría, claro. le rechazaron la aplicación de aranceles a Canadá. Sí. Esto es un hecho, yo creo que es el inicio de un golpe muy severo. 2 días antes, después de haber aplicado 145 y llevar hasta quizás 245% el aumento a los chinos, el propio grupo de poder de los electrónicos americanos lo hizo bajar y tuvo que suspenderlo. Teléfonos, bueno, todo computadoras, claro, teléfonos, claro. Juegos Y electrónicos. Pero fíjense este dato, 85% de los productos electrónicos que se consumen en Estados Unidos vienen de China. El 85. 85. Esto no es parte de la política de Trump, digamos, que obviamente tuvo que ser pragmático y dejar afuera estos productos electrónicos, los aranceles, pero no es parte La de esta mitad de política. las exportaciones de China, a ¿No? Estados Unidos. A Estados Unidos. ¿No es parte Claro. de esta política de golpear y después buscar pero la negociación? Eso es bueno cuando uno va a negociar un departamento, que Claro. es la técnica que todo el mundo dice que él aplica. Ofrecemos. Le piden 1000, pide 100, Claro. ofrece 100 y ahí empieza la pelea. Y pagamos Ahora, 700. él no es un constructor ni un desarrollador Claro, inmobiliario. claro. Además, con es esas el pérdidas, presidente de por los Dios. Estados Unidos. Es el líder de una alianza que hoy tiene un beneficiario de todo este lío. Y no se las tengo que decir yo. Como ya, no sé si llaman mamá o a papá. O a papá. Bueno, es mamá o papá. El otro es el beneficiario. ¿Por qué? Porque mientras Estados Unidos está castigando a sus aliados más que a su propio rival China, porque lo ha hecho con México, lo ha hecho con Canadá, su lo hace vecino. con la Unión Europea, Exacto. con el sudeste asiático, lo hace con Japón, lo hace con Australia, que es minar su propio frente interno. ¿Qué ¿Usted me hacen? dice que nosotros tenemos que mirar a Estados Unidos, no a China? No, yo creo que tenemos que mirar a los dos. Nuestra realidad es que nuestros dos socios comerciales más importantes son Brasil y China. Por lo tanto, pero ahora, ¿nos pasa algo raro? Hay 192 países en el mundo. Sí. De 140, China es el primer socio comercial. ¿Y saben quién es el primero en la lista? ¿Quién? Estados Unidos. Estados Unidos, claro. O sea, Estados Unidos tiene un doble juego. Tiene que combatir, pelearse con su rival, que es al mismo tiempo su mayor socio. Quiere decir, ¿con qué, yo diría, autoridad moral nos puede pedir Estados Unidos que nosotros nos desprendamos de China cuando Claro, ellos tienen obvio. una vinculación que suma 700.000 millones de dólares al Claro. año? Además tenemos un crédito que renovamos Un swap. hace unos días. Claro, Claro. ahí puedo hacer una aclaración, Haga ¿vale? lo Porque que hay una usted diga, confusión Diego. enorme. ¿Cómo Yo es eso? participé de estas negociaciones. Ajá. Ahí hay lo que se llama un crédito swap. Sí. Crédito swap es un crédito de Banco Central a Banco Central Chino al Banco Central nuestro. Los chinos, que todavía no tienen libre convertibilidad de su moneda, para instalar el yuan, han hecho con 40 países, uno de ellos con Argentina, Sí. estos acuerdos Muchos que no, africanos, ¿no? y asiáticos. ¿Qué significa ese swap? Es un certificado, es un papel que dice vale por tanto. Eran 18, el equivalente en renminbis o yuanes, Sí. 18.500 millones de dólares en 2 tramos. Ajá. Que se depositan en el Banco Central, pero no se pueden usar. Lo tenemos ahí. Como una garantía. Claro, se pueden Un contabilizar asiento como contable. garantía. ¿Para qué sirve esto? Para que usemos los que podemos usar. Claro, claro. Y mantenemos, Y tenemos un pulmón, eso ahí. la mitad de nuestras reservas. Ahora renovamos la semana pasada, ¿no? Sí. Bueno, Exactamente. la mitad de nuestras reservas Sí. son en yuanes. Claro. Ahora, estas renovaciones son automáticas, no son créditos, no se pagan nunca y tampoco se pueden usar. Sergio Massa, en el 2023, pidió que se sacara de esos 18.500 millones de dólares, de esos fondos casi teóricos, Claro, un claro. papel. Claro, porque no está en billete. No está en billete y no se puede usar para nada, ni para comprar, ni para vender, ni para fortalecer reservas. No se puede usar. Es un papel que está ahí, casi simbólico. Pidió 5.500 para un crédito efectivamente exigible. Claro. ¿Para qué? Para que le pudiéramos pagar a los proveedores chinos. En ese momento estábamos comprando por año 10.000 millones de dólares y no teníamos Y no dólares teníamos para para pagar. pagar, claro. ¿Qué hicieron los chinos? En su propio interés, nos autorizaron. Claro. Entonces, 5.000 de esos 18.500 Se fueron para pagar. salieron a un crédito concreto, no Claro. es un swap. Que eso hay que devolverlo. Eso había que devolverlo
contante y sonante, porque era un crédito a un año de corto plazo, en julio del año pasado. O sea, los chinos no pueden reclamar. No, podían reclamarlo y nos mandaban al default, porque en julio del año pasado 5.000 palos no teníamos 5.500 No. millones de dólares para pagar. ¿Qué hicieron los chinos? Nos dieron 2 años. Es decir, no nos reclaman en consideración a la debilidad de la situación argentina hasta el 2026, que ahí veremos Ahora, lo que... embajador, pelean, esto ¿no? es porque los chinos son gente buenísimos, como dijo el presidente Milei, No. mientras que no los embromes, o como lee entre líneas el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el TEC global hay un interés geopolítico más estratégico bien, detrás de pero esto. más bien todos los intereses concretos no son actos de generosidad. Claro, no ni hay gente muy nuestros, ni generosa, americanos, claro, ni chinos. claro. China tiene, en relación a toda nuestra región, un posicionamiento muy importante. Somos proveedores, en el caso de Brasil, de mineral de hierro, más soja, más carne. En nuestro caso, soja y carne. Claro. 80% de la carne que exportamos en total va a China, Va a y China. 70% del grano. 80 a China. 80. Muy poquito de Estados Unidos. Que había una discusión 96 frigoríficos. fuerte, ¿eh? En Chile, centralmente, es cobre. Claro. Entonces, ese posicionamiento entre cobre, mineral de hierro, alimento en la región, hace que seamos importantes para China. Entonces, China toma un posicionamiento. Mira, somos claro. socios. Y Dice, para bueno, Estados Unidos, ¿qué me conviene? y para ¿Tratarlos Estados- bien Claro. o mandarlos ¿Y al para default? Estados Unidos qué somos? Mucho menos. Ah. Mucho menos. O sea, Somos- más para los chinos que para Estados sí, Unidos. sin lugar a duda. Qué difícil el equilibrio, ¿no? Bueno, pero hay un dato importante. 140 países, por eso le doy este dato. No es que nosotros estamos solos en el mundo apretados entre mamá y papá. No, Hay claro. 140 hijos Todo, en este claro, matrimonio. claro. Ha sido muy prolífico mamá y Claro, papá. sí, Ha sí. sido muy prolífico. Y aprieta por todos lados, Ahora, ¿no? de esos 140 países, todos tienen la misma situación. Tienen una relación centralmente comercial, en algunos casos inversora, con China muy importante. Claro. Entonces es un dato de la Hay que hacer realidad. el sub y baja. el equilibrio. Exactamente. Diego, ¿y por qué si nuestro socio comercial más importante es China, al quien hoy deberíamos ver más que a nadie, hay una sensación que el gobierno en particular, pero la política en general argentina tiene una debilidad con Estados Unidos muy grande? Es histórico. Pensemos que Ford instaló su primera planta fuera de Estados Unidos en la Argentina hace 100 años, más Claro, de 100 años. más de 100. Entonces, hay una relación que indudablemente, ¿cuántos de nosotros, yo balbuceo algunas pocas palabras en chino, Claro. pero hablo inglés como hablo Exacto. castellano? Ahora, igual. Diego, le quería preguntar, esa relación, si se quiere, privilegiada casi con China que tiene Argentina Sí. a partir del intercambio comercial, ¿es lo que explica, por ejemplo, que China haya instalado una base En en Neuquén, ¿no? que es la primera base de su tipo fuera de su territorio para el seguimiento de satélites y misiones espaciales, o al menos eso es lo que dicen desde China? Mire, yo tuve el privilegio, la suerte y la casualidad que tuve que negociar con Europa el observatorio, porque no es una base, es una base, no. en Malargüe, Mendoza. Sí. Y en Venezuela, disculpen el fuso, en Neuquén, perdón al gobernador de Neuquén, y en Neuquén con China. Son observatorios que miran el espacio lejano, es decir, como mínimo 300.000 kilómetros para afuera. Muy importante, sin lugar a dudas. Esperemos que lo que hoy es paz sea paz siempre, porque si en el espacio lejano se da una guerra, Claro. estamos al borde de la desaparición del planeta. Esta es importantísima. Pero ¿por qué? Digo, la pregunta es ¿por qué China eligió a Argentina Para su ponernos primera ahí. estación fuera de su territorio? Porque debajo del paralelo 49, que es por donde está abajo. está este observatorio, hay una especie de agujero no negro, un agujero blanco, virtuoso, Sí. que es un lugar de observación que no hay en ningún lugar de China. Lo tenemos acá. Lo tenemos acá Mira. o Chile, serían las dos opciones. Chile, para darles un ejemplo, tiene 27 observatorios del espacio lejano en cooperación con universidades, países, ha desarrollado mucho ese ámbito de cooperación con países. Nosotros tenemos 2. Yo creo que tendríamos que tener más, que tenemos que claro. tener de Japón, de Canadá, Más. de universidades importantes. Si realmente esto nos lo puso Dios... No nosotros- trae ningún problema. no. Porque la gente la ¿viste? lo inversión toma como al un drama. 100% lo hace el Ah. país. Hay el un país. nivel de secretismo importante, ¿no? En ese No, observatorio, este esa es un- base, que es lo que ha generado suspicacia. No, ahí está lo importante. Yo participé en las negociaciones, son Ah. todas públicas. Si ustedes quieren,
entren en la información que tengan a Sí, yo través de tenía Google. también esta información, como que era algo Sí. muy hermético, ¿no? No hay nada hermético. Ah. Tiene un dato de reserva por lo sensible que significa la cuestión espacial. Pero secreto, no hay ninguna cláusula Bueno, de hecho, secreta. el año pasado los chinos, a través de la Embajada China, hubo gente de Cancillería, se hicieron inspecciones tanto en Mendoza como en Neuquén, donde se exhibía, reitero, según consta en el documento Sí. de la Embajada China, que ahí hay trabajando científicos y no nadie de inteligencia ni nada extraño, Te cuento. como se sospechó en algún Disculpame, momento. Hubo 41 visitas previas. Está pactado en el tratado. O sea, no existe el secreto. Yo pacté personalmente en China que, como hecho simpático, puedan ir alumnos Claro. de colegios de Sí. Neuquén a visitar. No hay un observatorio, porque esto se hace con una pantalla y son como si fuera computadoras Claro, donde se claro, ve, claro. ¿no? Pero imagínate para chicos, imagínense para chicos de colegios primarios, secundarios. Se aceptó. ¿Saben por qué no van los chicos? ¿Por? Porque no hay plata para llevarlos para hasta ahí. llevarlo, para pagar la transporte. combi Pero y la nafta. usted dice que tendríamos que tener de más países. Pero sin lugar a dudas, nosotros Mirá. tendríamos que tener, como tiene Chile, no sé si 25, 26, pero tener 15, 16, 20 observatorios. ¿Por qué? Porque lo que nos puso Dios es maravilloso. Nosotros Claro. sabemos que nos puso, Sí. nos llenó de minerales, de combustible, Tenemos de todo. comida, Todo. y nos desparejó con nosotros. Nos Y puso bueno, también ¿qué a vamos a nosotros hacer? para mezclar virtudes y defectos. Exacto, ahí equilibramos con nosotros. Pero esto Pero es bueno. una maravilla porque además pagan lo mismo que pagó la Unión Europea, paga China todos los Exacto. costos. Guelar, para terminar sí. esto, una pregunta más, porque hubo suspicacias incluso de Estados Unidos también respecto de algún tipo de actividad militar. Ahí, ¿no? Eso es absolutamente falso. Que por eso ¿Qué fue es lo también que el le reclamo preocupa? de Estados Unidos en su momento. ¿Qué es lo que le preocupa a Estados Unidos? O sea, si yo fuera miembro del Servicio Exterior norteamericano, tendría la misma preocupación, porque el programa de observación espacial chino es muy importante. Muy importante, claro. Necesita, por ejemplo, las últimas 2 misiones al lado oscuro de la Luna, que solamente lo hizo hasta ahora China, se hizo gracias a este observatorio. Ajá. Es imprescindible. Quiere decir que el daño o el problema que se le causa a China, yo creo que lo vamos a ver. Personalmente puedo decirles, esto es una opinión, Sí, no, sí, no sí, tengo sí. ninguna información. Bueno, pero es el experiencia. primer tema que va a traer cuando llegue en junio o en julio el nuevo embajador va a ser observar la aprobación para que funcione ese exacto. observatorio. Diego, antes de despedirlo, usted dijo 2024, año importante. Acá hay un problema de confianza, un tema de seguridad jurídica. ¿Cómo está viendo en líneas generales lo que se viene para Argentina desde el punto de vista comercial? No solo por China, por Estados Unidos, Bueno. un Mercosur que a veces es importante, a veces lo tiran abajo, y Brasil. Hoy tenemos, por un lado, un dato que no controlamos, no lo controlan ni dentro de Estados Unidos, que ya están muy desesperados sectores internos, que es este tsunami que armó el presidente Trump. Con los aranceles. Con lo cual, esto tiene impactos internacionales muy difíciles de medir. ¿Cómo nos movemos, cómo hacemos como tour con la neblina Claro. nosotros, ¿Qué hacemos? frente a toda esa confusión? Ahí es donde voy a mi primer planteo. Nuestro dato seguro es el lugar que ocupamos en el Cono Sur. Estratégico. El ABC, Sí. Argentina, Brasil, Chile. Tenemos que consolidar ese posicionamiento inclusive para negociar en común. Es decir, no sería la misma negociación Más fuerte. dividiendo Claro. debilidades que tenemos con una región, insisto, con 20 millones de kilómetros cuadrados, 300 millones de habitantes, lo que sumamos la quinta o sexta economía mundial, tendríamos posibilidad de negociar con Estados Unidos, con la Unión Europea, Más con fuerte. China, mucho mejor. Claro, claro. Eso está bueno. Bueno, con fuerza. Hay que meterle a eso. Hay que meterle a eso y que entre en dólares, que es la clave para todo. Eso es la clave de todo. Esa es la clave. Gracias por venir. Gracias Un por la gusto invitación grande, y nuevamente